Las frecuencias graves del cuarteto de Jazz Serian vibraron a través de la atmósfera llena de humo del borde de la nebulosa, donde 47 especies diferentes se mezclaban en la armonía caótica que solo existía en las zonas neutrales entre territorios galácticos. Anuncios de neón de todo tipo, desde brandy sintético hasta modificaciones ilegales de armas, parpadeaban en 17 idiomas diferentes, proyectando sombras de arcoíris sobre escamas, pelaje y algún que otro exoesqueleto. En la mesa de la esquina, reservada para aquellos cuya sola presencia imponía respeto sin necesidad de palabras, Korat del dominio de Draen bebía cuidadosamente su vino fermentado de fruta estrella, cuya temperatura estaba calibrada con precisión para evitar activar sus glándulas de fuego. El jefe dragón medía casi 2,4 metros de altura, incluso sentado, y sus escamas de obsidiana reflejaban las luces multicolores del bar como una bola de discoteca letal. Su armadura ceremonial, con inscripciones de runas brillantes que narraban la historia milenaria de su clan, tintineó suavemente mientras se movía para examinar la tableta de datos que su inquilino de la izquierda le acababa de entregar. Las negociaciones con el gremio de comerciantes habían transcurrido sin problemas. Otra ruta comercial asegurada. Otro billón de créditos fluyendo por los canales adecuados. El tipo de negocio que mantuvo la paz entre 17 sistemas estelares sin disparar un solo rayo de plasma. A su alrededor, 3 de sus guerreros más leales mantenían sus posiciones. Las alas se plegaban firmemente contra sus espaldas para evitar derribar a los clientes más frágiles. El filo de la nebulosa tenía una reputación de neutralidad que incluso el jefe dragón respetaba. Aquí, un terrano podía beber al lado de un crillón sin temor a ser disuelto por el ácido, e incluso los enemigos jurados respetaban la tregua tácita. El camarero, un hexápodo de 6 brazos cuya especie había evolucionado específicamente para desenvolverse en entornos caóticos, mezclaba bebidas con precisión mecánica mientras, simultáneamente, intervenía en una pequeña disputa entre 2 mineros borrachos. Las fosas nasales de Korat se dilataron repentinamente al detectar algo fuera de lugar entre el cóctel habitual de feromonas, vapores de alcohol y estimulantes apenas legales. Sus ojos dorados, capaces de ver en 12 espectros diferentes, se dirigieron hacia la entrada. Sus guerreros notaron el cambio de inmediato, moviendo sus manos sutilmente hacia las armas de energía ocultas bajo sus capas ceremoniales. El precinto de presión de la entrada principal se abrió con un siseo, dejando escapar una ráfaga de aire reciclado de la estación que transportaba el inconfundible olor del miedo humano mezclado con algo más. Determinación. Una determinación cruda y desesperada que incluso llamó la atención de dragones curtidos en 1000 batallas. Por la puerta apareció una figura tan pequeña que varios clientes ni siquiera la notaron al principio. El niño humano no podía tener más de 7 años estándar. Su ropa presentaba las señales inequívocas de alguien que había viajado a través de los túneles de mantenimiento de la estación. Manchas de grasa se mezclaban con lo que parecían ser lágrimas en sus pálidas mejillas. Su cabello oscuro caía en mechones enmarañados alrededor de un rostro que no mostraba nada del miedo que debería haber paralizado a una niña humana en un bar lleno de especies depredadoras. El camarero hexápodo se movió con una velocidad sorprendente para un ser con tantas extremidades, interceptando a la niña antes de que pudiera adentrarse más de 3 metros. Nada de crías, gorjeó en un marcado acento galáctico, mientras sus ojos compuestos reflejaban la imagen del niño 1000 veces, especialmente no crías humanas sin acompañante. Reglamento de la estación, sección 47, subsección 12. La chica miró al camarero como si no existiera. Sus ojos marrones se clavaron en Korat con una certeza que trascendía las barreras entre especies. Se agachó bajo 2 de los brazos del hexápodo y caminó directamente hacia la mesa de la esquina, dejando sus pequeños pies huellas en la condensación que se formaba constantemente en el suelo metálico debido a la mezcla de diferentes atmósferas. Uno de los guerreros de Korat, un drake más joven llamado Tresix, cuyas escamas aún conservaban el tono azul de la adolescencia, se movió para bloquearle el paso. Su figura de 2,13 metros proyectaba una sombra que engullía por completo a la niña, pero ella ni siquiera aminoró el paso.
Ella lo rodeaba como el agua que fluye alrededor de una roca, sin tener nunca duda de su destino. Korat alzó levemente una de sus manos con garras, un gesto tan pequeño que solo sus guerreros lo reconocerían. Tretsix retrocedió inmediatamente, con la confusión evidente en el movimiento de su cola. Todo el bar se había quedado en silencio, incluso el cuarteto de Jazz Elarian dejó de tocar a mitad de su improvisación. 47 especies contuvieron la respiración, observando cómo se desarrollaba esta escena imposible. La chica se detuvo justo al lado del puesto de Korat, teniendo que estirar el cuello hacia atrás en un ángulo casi doloroso para mirarle la cara sin dudarlo, sin el miedo milenario evolutivo que debería haberla hecho huir, gritando ante una criatura que podía incinerarla con un estornudo. Extendió la mano y agarró el borde de su coraza ceremonial. «Tus guerreros acaban de secuestrar a mi mamá», dijo, rompiendo el silencio con la fuerza de un láser minero. Korat la estudió con la misma intensidad que reservaba para analizar formaciones de batalla. Su visión térmica le mostró el ritmo cardíaco acelerado y la adrenalina inundando su pequeño cuerpo. Aún así, su postura permanecía firme. Su agarre en la armadura no flaqueó. En 300 años de vida, a través de incontables negociaciones y conflictos, jamás se había topado con algo así. «Vi cómo se la llevaba tu nave», continuó la niña, alzando la otra mano para sujetar su armadura con sorprendente fuerza. «La que tiene el símbolo del dragón en el casco, matrícula Delta 7794. Tus guerreros no tuvieron cuidado. Dejaron la puerta del compartimento de carga abierta durante 3,7 segundos. Conté», dijo Korat. La precisión de su respuesta hizo que sus párpados internos parpadearan, una señal de sorpresa que sus guerreros notaron de inmediato. Giró su enorme cabeza hacia su jefe de seguridad, Bernax, cuyas escamas carmesí habían palidecido a un rosa incómodo. El jefe de seguridad activó su comunicador neuronal, subvocalizando órdenes rápidas a la flota. «Siéntate», dijo Siodvar, con una voz grave y retumbante que hizo ondular el líquido de los vasos cercanos. Señaló el banco frente a él, diseñado para acomodar a diversas especies, pero que parecía absurdamente grande al lado de la niña. La niña soltó su armadura, pero permaneció de pie, con la barbilla alzada en un gesto de desafío que habría sido admirable en un guerrero 10 veces mayor que ella. «Me quedaré de pie», dijo. «Si mientes, puedo correr». Un sonido que podría haber sido diversión resonó en el pecho de Korat. El camarero, siguiendo un protocolo tácito, se acercó rápidamente con un recipiente de agua en un vaso apto para humanos, lo colocó sobre la mesa y se retiró a una caja fuerte. «La sacaron de nuestro módulo de hábitat en el nivel 12», continuó la niña, con voz firme a pesar del leve temblor de su labio inferior. «Hace 4 horas y 17 minutos, tus guerreros mencionaron un nombre. Manurva Asford. Pero no somos nosotros. Somos los Sterling. Diana Sterling. Es mi madre. Y no hizo nada malo. Solo trabaja en el laboratorio de terraformación, haciendo que las plantas crezcan en tierra artificial». Bernax se inclinó, y su largo cuello le permitió susurrarle al oído a Korat, manteniendo la distancia adecuada. Su voz era demasiado baja para el oído humano, pero la repentina rigidez en el relato de Korat sugería que las noticias no eran buenas. «Los guerreros que se llevaron a tu madre», dijo Siodvar, cambiando su tono a uno que podría haber sido de preocupación, si los dragones fueran capaces de tales emociones. «¿Llevaban insignias de rango en sus alas? ¿Pequeñas estrellas de platino aquí?», señaló un punto en la articulación de su ala. La niña asintió de inmediato. 3 estrellas en la alta, la que tenía la cicatriz en el hocico. 2 estrellas en la más baja, cuya ala izquierda se arrastra un poco al caminar. Ambos llamaron a alguien por sus comunicadores. Lo oí a través de la rejilla de ventilación. Las escamas de Bernax cambiaron de color, pasando por tonos incómodos, mientras activaba más canales de comunicación. Sus garras repiqueteaban contra su pantalla táctica. La reacción no pasó desapercibida para Korat,
cuya expresión se había vuelto indescifrable. Una máscara cuidadosamente colocada que no revelaba nada a las decenas de clientes que fingían no mirar, pendientes de cada palabra. ¿Cómo te llamas?, preguntó Siodhar, con la misma gravedad que usaría en un intercambio diplomático formal. La niña vaciló por primera vez, sopesando claramente los riesgos de dar más información a alguien que podría ser responsable de la desaparición de su madre. Ruby, dijo finalmente. Ruby Sterling, tengo 7 años y 9 meses, y sé que estás al mando porque todos en este bar se asustaron cuando entraron todos, incluso el hexápodo, y no le temen a nada. Uno de los 3 representantes del clan, sentado en una mesa cercana, carraspeó, con un sonido como de engranajes chirriando. Era una petición de permiso para marcharse, y Korat se lo concedió con un leve movimiento de cabeza. Los 3 representantes se pusieron de pie al unísono, recogieron sus tabletas de datos y se marcharon con una prisa que sugería que no querían saber nada de lo que estaba a punto de suceder. ¿Cómo me encontraron?, preguntó Korat una vez que se hubieron ido. Una genuina curiosidad matizaba su voz grave. Este establecimiento no anuncia su ubicación, y los sistemas de navegación de la estación no lo incluyen en ningún directorio público. Oí a tus guerreros decir, filo de la nebulosa, cuando sacaban a mamá a rastras, respondió Ruby, con un tono pragmático que contrastaba con el trauma que describía. Accedo a la base de datos de mantenimiento de la estación. Todos los lugares que sirven alcohol deben registrarse en control ambiental debido a los requisitos de extinción de incendios. Luego esperé en el conducto de observación sobre la entrada hasta que vi llegar a alguien importante. Tienen 4 guardias y un transporte personal. Eso significa que eres importante. Bernax regresó junto a Korat, con una expresión sombría, incluso para un dragón. Esta vez, al susurrar, un destello de algo que podría haber sido ira cruzó el rostro de Korat. Su cola barrió el suelo una vez, dejando arañazos en el metal que probablemente nunca se repararían. Parece, dijo Siodhar lentamente, eligiendo cuidadosamente cada palabra, que ha habido un error significativo. Tu madre no era el objetivo. La persona que mis guerreros debían rescatar vive en el módulo de hábitat contiguo al tuyo. Comparten sistemas de ventilación similares, lo que pudo haber confundido nuestro equipo de rastreo. Los hombros de Ruby se hundieron ligeramente, la primera señal de que se había mantenido rígida por pura fuerza de voluntad. ¿Entonces la dejarás ir?, preguntó, y por primera vez su voz se quebró un poco, revelando a la niña aterrorizada bajo la valiente fachada. Korat se irguió con un movimiento fluido, en toda su altura, lo que provocó que varios clientes cercanos retrocedieran instintivamente. Su armadura reflejaba las luces de neón, enviando refracciones por el bar como gemas dispersas. «Vamos a rescatarla ahora», dijo. Sus palabras resonaban con la fuerza de un decreto real. El transporte personal del jefe dragón esperaba en el hangar VIP. Su casco, negro brillante, presentaba filigranas doradas que lo identificaban como perteneciente a alguien de alto rango. La IA de la nave reconoció a Korat de inmediato y abrió el compartimento de pasajeros sin necesidad de autenticación. Le indicó a Ruby que abordara primero, una cortesía que pareció sorprenderla. Dentro, los asientos se ajustaban automáticamente para acomodar tanto la fisiología de los dragones como la de los humanos, aunque Ruby se veía increíblemente pequeña en la cabina desproporcionada. El aire olía a ozono y a algo vagamente parecido a la canela, que Ruby descubriría más tarde que era el aroma natural de las escamas de dragón al exponerse al reciclaje atmosférico. ¿Cómo supiste qué nave rastrear?, preguntó Korat al despegar. La gravedad artificial de la estación dio paso al campo interno de la nave casi sin esfuerzo. A través de las ventanas, la extensa estación Epsilon 9 se extendía como una cordillera metálica. Luces centelleaban desde miles de módulos habitables. Mamá me enseñó a observar patrones, respondió Ruby. Con el rostro pegado a la ventana, observaba cómo la estación pasaba bajo ellos. Dice que es importante porque somos una de las pocas familias humanas en este sector.
El guerrero de la cicatriz. Ya lo he visto. Patrulla el sector 12 cada 3 ciclos. Cuando lo vi fuera de nuestro módulo en un mal momento, supe que algo andaba mal. El piloto de la nave, un dragón joven cuyas escamas tenían un inusual brillo púrpura, navegaba por los carriles designados con una facilidad propia de la práctica. Pasaron junto a enormes cargueros de los sistemas exteriores, elegantes naves diplomáticas y alguna que otra patrulla que les daba un amplio margen al reconocer su matrícula. Korat realizó una serie de llamadas a través de su interfaz neuronal, hablando en el áspero idioma de su pueblo, con sus fuertes consonantes. Ruby no entendía las palabras, pero reconocía el tono. Se daban órdenes, se hacían correcciones, se insinuaban consecuencias para quienes se habían enfadado. Atracaron en la plataforma auxiliar del nivel 7, un sector industrial donde se hacían pocas preguntas y se daban menos respuestas. 2 dragones con armadura táctica montaban guardia frente a un almacén que parecía idéntico. A docenas de otros. Sus posturas se enderezaron hasta alcanzar la perfección de un desfile al ver acercarse a Korat. «Esperen aquí», ordenó Korat al llegar a la entrada del almacén. Su tono dejó claro que no se trataba de una petición. Ruby asintió, pero sus ojos seguían cada detalle. El panel de seguridad junto a la puerta, la cámara apenas visible en la esquina superior, la forma en que ambos guardias mantenían sus alas posicionadas para un despliegue rápido. Korat entró solo al almacén, aunque Ruby pudo ver a Vernax y a otro guerrero tomando posiciones que les permitirían responder con rapidez si fuera necesario. A través de la pequeña ventana de la puerta, observó cómo la silueta de Korat se adentraba en el edificio hasta desaparecer de su vista. Los minutos se alargaron como horas. Las manos de Ruby se apretaban y aflojaban mientras esperaba, su respiración se aceleraba cada vez más a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Lo había apostado todo a encontrar a la persona correcta, a interpretar correctamente la jerarquía de la sociedad dragón a partir de los fragmentos que había observado. Si se equivocaba, si Korat era realmente el responsable del secuestro de su madre en lugar de un simple error, acababa de entregar a su madre a un peligro. Se entregó a su enemigo. La puerta se abrió con un siseo neumático que hizo que Ruby diera un respingo. Korat salió solo, con una expresión indescifrable, pero aceleró el paso al acercarse. Tras él, 2 dragones con equipo médico entraron corriendo al almacén. Su instrumental indicaba que alguien dentro necesitaba atención. ¿Estaba allí?, preguntó Ruby, incapaz de contener la pregunta por más tiempo. ¿Está herida? ¿Lo hicieron? Su voz se apagó, incapaz de articular los temores que la habían invadido desde que vio cómo se llevaban a su madre. Está ilesa, respondió Siodar, con un tono extrañamente suave para una criatura capaz de fundir acero con su aliento. Confundida y asustada, pero ilesa. Mis guerreros la llevan a un centro médico para que la evalúen. Es el procedimiento estándar tras cualquier detención errónea. Nos reuniremos con ella allí. De repente, las piernas de Ruby parecieron incapaces de sostener su peso, y se habría caído si Korat no se hubiera movido con sorprendente rapidez para estabilizarla con un ala. La membrana era sorprendentemente cálida y suave, nada que ver con las escamas acorazadas que cubrían el resto de su cuerpo. Regresaron al transporte, esta vez acompañados por una escolta completa de 6 guerreros dragón en formación. El centro médico estaba ubicado en el sector administrativo de la estación, un edificio blanco impoluto que contrastaba fuertemente con los grises industriales y los colores neón del resto de la estación. Ruby pegó su rostro al cristal de la ventana mientras se acercaban, buscando desesperadamente cualquier señal de su madre. Otro transporte ya había llegado, con sus distintivos médicos claramente visibles. Cuando su nave se posó en la plataforma de aterrizaje, Ruby vio abrirse las puertas y emerger a una mujer humana, sostenida pero no retenida por 2 médicos dragones. Incluso desde la distancia, el parecido entre madre e hija era evidente. La misma determinación en sus hombros, la misma forma de mantener la cabeza en alto a pesar de las circunstancias que habrían doblegado el espíritu de cualquiera.
Ruby salió del transporte antes de que los puntales de aterrizaje se desplegaran por completo, ignorando la advertencia de Korath sobre los protocolos de seguridad. Corrió a través de la plataforma de aterrizaje, sus pequeños pies golpeando contra la cubierta metálica, sus brazos ya extendidos buscando el abrazo que tanto necesitaba. «Mamá», gritó, y Diana Sterling cayó de rodillas justo a tiempo para atrapar a su hija, estrechándola contra sí en un abrazo que reflejaba el terror sufrido y un alivio indescriptible. Se aferraron la una a la otra en aquella plataforma de aterrizaje, rodeadas de dragones y equipo médico, creando una pequeña burbuja de conexión humana en un mundo alienígena. Diana se puso de pie lentamente, manteniendo a Ruby pegada a su costado, con un brazo rodeando protectoramente los hombros de su hija. Su ropa estaba arrugada y su bata de laboratorio tenía un pequeño desgarro, pero se mantuvo erguida, sosteniendo la mirada de Korath con una mezcla de cansancio y algo que podría haber sido gratitud. «Gracias», dijo simplemente, con palabras que transmitían más peso del que su sencillez sugería. Era el agradecimiento de una madre que había temido lo peor, que había pasado horas sin saber si volvería a ver a su hija. Korath inclinó su enorme cabeza, aceptando su gratitud con la misma formalidad y precisión que caracterizaban todos sus tratos. «Se cometió un error», dijo, una admisión inusual para alguien de su rango y especie. «Los errores en mi organización se corrigen con rapidez y eficacia». Hizo un gesto hacia el centro médico. «Deben examinarse ambas. El estrés de la separación puede tener efectos fisiológicos que no son inmediatamente evidentes». No era una orden propiamente dicha, sino la sugerencia de alguien acostumbrado a ser obedecido. Diana vaciló, sopesando claramente los riesgos de aceptar más ayuda de los mismos seres que habían causado la crisis. Ruby tiró suavemente de la mano de su madre, una señal que se transmitió entre ellas, y Diana asintió. Siguieron a Korath al centro médico, donde ya se había preparado equipo adaptado para humanos. El examen fue exhaustivo pero rápido, realizado por un maderiano, cuya especie había evolucionado específicamente para la atención médica entre especies. Sus 12 dedos se movían con delicada precisión, escaneando a ambas humanas en busca de cualquier signo de trauma o angustia. Ruby se sometió al examen con pacientes atípicos, sin apartar la vista de su madre. «Hormonas del estrés elevadas en ambos sujetos», informó el maderiano con su melodiosa voz. «Deshidratación leve en la niña. Se recomienda reposo y mayor ingesta de líquidos. No se detectan daños permanentes». Korath había esperado en la sala de examen. Su corpulencia hacía que el espacio pareciera significativamente más pequeño. Cuando el maderiano se marchó, centró su atención en Diana, quien había atraído a Ruby hacia su regazo en un gesto a la vez protector y reconfortante. «La persona que buscaban mis guerreros ha estado involucrada en operaciones de contrabando que amenazan la estabilidad de 17 sistemas», explicó, con un tono profesional pero no frío. «Su proximidad a su módulo de hábitat fue desafortunada. Mi organización se asegurará de que este error no se repita». Diana asimiló la información con la calma propia de quien lleva años viviendo como una de las pocas humanas en un sector predominantemente alienígena. «¿Y qué será de nosotras ahora?», preguntó con voz firme, a pesar de que sus brazos se apretaron ligeramente alrededor de Ruby. «No podemos simplemente retomar nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Tus enemigos ya conocen nuestra ubicación». La cola de Korath se movió una vez, un gesto que Ruby comenzaba a reconocer como señal de profunda reflexión. «No, convino. Eso sería desaconsejable. Se tomarán medidas alternativas. Vivienda segura en otro sector. Compensación por las molestias. Protección hasta que haya pasado cualquier amenaza potencial». La palabra protección tenía peso cuando la pronunciaba a alguien como Korath. Significaba más que cámaras de seguridad y puertas reforzadas. Significaba todos los recursos del dominio Draen, garantizando que ningún daño le sobreviniera a quienes estaban bajo su protección. «No queremos estar en deuda contigo», dijo Diana con cautela,
comprendiendo las implicaciones de aceptar tal protección. En la compleja red de la política interespecies, las deudas solían convertirse en cadenas. No hay ninguna deuda, respondió Amarat. Y algo en su tono sugería que esto no era negociable. Mi organización cometió un error. Corregimos nuestros errores. Esto es una cuestión de honor, no de obligación. Ruby, que había permanecido inusualmente callada durante esta conversación, intervino de repente. ¿Por qué te importa el honor?, preguntó, con la franqueza que la caracterizaba. Solo los niños podrían hacerlo. Todos dicen que a los dragones solo les importan el poder y el tesoro. Un sonido retumbó desde lo más profundo del pecho de Siodwar, y Ruby tardó un momento en reconocer su risa. Era un sonido extraño, como un trueno lejano mezclado con engranajes chirriantes, pero había una genuina diversión en él. Todos dicen muchas cosas sobre muchas especies, respondió. Se dice que los humanos somos frágiles y de corta vida. Sin embargo, aquí estás, habiendo rastreado y confrontado a alguien que podría incinerarte con un pensamiento. Quizás no todos saben tanto como creen. El nuevo módulo de hábitat estaba ubicado en el sector 3, un área conocida por su población de especies mixtas y su seguridad reforzada. Era más grande que su hogar anterior, con ventanas que daban al parque central de la estación, un enorme biodomo que intentaba recrear diversos entornos planetarios. La cocina estaba abastecida con comida apta para humanos, y Ruby descubrió con deleite que su habitación había sido equipada con una terminal de educación avanzada, del tipo que generalmente se reserva para familias diplomáticas. ¿Cómo sabían lo que necesitábamos?, preguntó Diana esa noche mientras cenaban en su nueva mesa, cuando los eventos del día finalmente comenzaban. Parecía un sueño surrealista más que una crisis continua. Ruby, que había pasado la última hora explorando cada rincón de su nuevo hogar, hizo una pausa con el tenedor a medio camino de la boca. El jefe dragón parece saber muchas cosas, dijo pensativa. Creo que por eso está al mando. Diana reflexionó sobre las palabras de su hija. Había en ellas una sabiduría que desmentía la edad de Ruby, una comprensión de la dinámica del poder propia de quien ha crecido como una especie minoritaria en una vasta y compleja galaxia. Corriste un riesgo enorme al ir con él, dijo en voz baja. Podría haber salido muy mal. Ruby asintió, con expresión seria. Lo sé, pero siempre dices que hay que pensar en patrones. Los dragones controlan todo este sector. Pero nunca ha habido un ataque no provocado contra los humanos. Siguen reglas, aunque no siempre las entendamos. Supuse que si sus guerreros te capturaban por error, querría saberlo. A nadie le gustan los errores en su organización. La lógica era sólida, aunque el riesgo hubiera sido enorme. Diana abrazó a Ruby y le dio un beso en la frente. A veces eres demasiado inteligente para tu propio bien, murmuró ella. Pero me alegra mucho que lo seas. Un suave timbre indicó que alguien estaba en la puerta. La pantalla de seguridad mostró a Bernac de pie en el pasillo, sus escamas carmesí atenuadas por la luz artificial. Diana dudó antes de abrir la puerta, sin saber qué podría significar aquella visita. El comandante desea asegurarse de que se ha instalado satisfactoriamente, dijo Bernac, con voz formal pero no hostil. Le extendió una tableta de datos. Aquí encontrará los protocolos de contacto de emergencia. Si experimenta alguna dificultad, la que sea, debe utilizar estos canales. Diana aceptó la tableta, fijándose en los códigos de prioridad que le darían acceso directo a las fuerzas de seguridad de Dragon. Era el tipo de protección que solía reservarse para dignatarios visitantes o activos vitales. Por favor, agradezca al comandante su atención, dijo con cautela. Bernac inclinó la cabeza. También me pidió que le entregara esto. Sacó una pequeña caja ornamentada, tallada en lo que parecía ser madera auténtica, una rareza en una estación espacial. Para la joven, un reconocimiento a su valentía. Betame. Después del dragón tras su partida, Ruby abrió la caja con cuidado,
como si pudiera contener algo peligroso. Dentro, sobre una tela que parecía cambiar de color al moverse, reposaba un pequeño colgante. Era una escama de dragón, pulida con esmero y con bordes de platino, que colgaba de una cadena diseñada para proporciones humanas. «Es un sello de protección», dijo Diana, reconociendo el símbolo grabado en la escama. «Quien lo vea sabrá que estás bajo la protección del dominio Draen. Es significativo». Ruby sostuvo el colgante a contraluz, observando cómo captaba y refractaba los colores. «¿Debo usarlo?», preguntó, comprendiendo incluso a su edad que los símbolos tenían peso en su sociedad multiespecie. Diana reflexionó sobre la pregunta. Aceptar el colgante significaba aceptar una conexión con el mundo de Korat, una señal visible de que estaban bajo su protección. Pero rechazarlo podría considerarse un insulto, y ya habían aprendido los peligros de estar desprotegidas en una galaxia donde los humanos distaban mucho de ser la especie dominante. «Todavía no», decidió Diana. «Lo guardaremos a buen recaudo, y si alguna vez lo necesitamos de verdad, lo tendremos». Colocó el colgante en la caja. Guardó el colgante en su caja y lo colocó con cuidado en un estante alto, donde estaría seguro pero accesible. Pasaron 3 meses en relativa paz. Diana se adaptó a su nuevo puesto en un laboratorio de terraformación diferente, uno con mejor equipo y un horario más razonable. Ruby destacó en su nuevo programa educativo. Su inteligencia natural le ofrecía desafíos que su escuela anterior no podía proporcionarle. Los sucesos de aquel día aterrador comenzaron a desvanecerse en la memoria. Aunque Diana notó que Ruby había desarrollado la costumbre de memorizar detalles de todas las personas con las que se encontraban. Patrones, movimientos y pequeñas pistas que podrían ser importantes algún día. Era jueves cuando su pieza cuidadosamente construida se hizo añicos. Diana regresaba de su turno, tomando el ascensor express hacia su sector cuando éste se detuvo repentinamente entre niveles. Las luces parpadearon y 3 figuras con uniformes de mantenimiento entraron por la escotilla de emergencia, pero sus ojos eran extraños, demasiado intensos, demasiado depredadores para simples trabajadores de mantenimiento. «Diana Sterling», dijo uno de ellos, y no era una pregunta. «Vienes con nosotros. Alguien quiere hablar sobre la interacción de tu hija con el comandante Dragón». La mano de Diana se movió instintivamente hacia su baliza de emergencia, pero una de las figuras fue más rápida y se la arrebató de la mano con una eficiencia despreocupada. «Eso no será necesario», dijo. «No estamos aquí para hacerte daño, solo para hablar, pero de una forma u otra vas a venir con nosotros». Y ve. Lo que no habían previsto era la paranoia de Ruby, heredada de meses de ser una de las pocas niñas humanas en su sector. Había instalado una aplicación de rastreo en el comunicador de su madre, disfrazada de monitor de salud estándar. Cuando la señal mostró a su madre inmóvil entre niveles durante más de 60 segundos, Ruby supo que algo andaba mal. No lo dudó. Tomando la caja ornamentada de su estante, se colocó el colgante de escamas de dragón alrededor del cuello y huyó de su hábitat. El camino hasta el borde de la nebulosa estaba grabado a fuego en su memoria en cada curva, en cada ascensor, en cada control de seguridad. Pero esta vez no tuvo que colarse por los túneles de mantenimiento. Esta vez, cuando los agentes de seguridad vieron el colgante, se hicieron a un lado, algunos incluso ofreciendo ayuda. Korat se encontraba en su puesto habitual, revisando acuerdos comerciales con 2 representantes del gremio de comerciantes. En el momento en que Ruby irrumpió por la puerta, con el colgante visible a través de su camisa, todos los dragones del establecimiento se pusieron de pie. Los representantes echaron un vistazo al rostro de la niña y se excusaron sin decir palabra. «Alguien se llevó a mamá otra vez», dijo Ruby, sin molestarse en dar preámbulos. 3 personas con uniformes de mantenimiento. El ascensor se detuvo entre los niveles 14 y 15. Su rastreador no se ha movido en 12 minutos. Korat no preguntó cómo lo sabía Ruby. No pidió pruebas ni confirmación. Simplemente se quedó de pie,
Su altura hacía vibrar ligeramente las lámparas del techo y pronunció una sola palabra en su lengua materna. Todos los dragones del bar se movieron a la vez, fluyendo hacia la salida con precisión militar. «Muéstrame», ordenó. Ruby sacó su comunicador, mostrando los datos de seguimiento. Bernax ya se coordinaba con la seguridad de la estación, anulando los protocolos de privacidad con códigos de autorización de emergencia. Se movían por la estación como una fuerza de la naturaleza. Dragones con equipo táctico completo, armas visibles y cargadas, escoltando a una niña humana que llevaba el colgante de escamas de dragón como insignia. La seguridad de la estación se dispersó a su paso. Algunos informaban, otros simplemente se apartaban. El ascensor seguía atascado entre niveles cuando llegaron. Korat no se molestó con los controles. Simplemente clavó sus garras en la puerta y tiró. El metal chirrió al doblarse a su voluntad. El hueco estaba vacío, pero el rastreador de Ruby mostraba la señal de su madre moviéndose por los túneles de mantenimiento hacia el sector de muelles, intentando sacarla de la estación. Bernax observaba, dirigiendo ya a los equipos para sellar los hangares. Debían de tener una nave esperando. Korat se volvió hacia Ruby. Sus ojos dorados reflejaban la iluminación de emergencia. «Te quedarás con mis guardias», dijo, con un tono que no admitía réplica. «Mamá regresará». Pero Ruby negó con la cabeza, aferrándose al colgante. «Me diste esto para protegerme», dijo. «Eso significa que estoy bajo tu autoridad, ¿verdad? Y bajo tu autoridad, tengo derechos. Quiero ir». Un momento de silencio se extendió entre ellos. El antiguo comandante dragón y la niña humana de 7 años. Entonces Korat hizo algo que sus guerreros jamás habían visto. Se rió. Se rió de verdad. El sonido resonó por el pasillo como un trueno retumbante. «Entiendes nuestras leyes mejor que la mayoría de los adultos», dijo, con un tono de aprobación en la voz. «Muy bien, pero quédate detrás de mí en todo momento. ¿Entendido?» Ruby asintió, poniéndose a su lado mientras entraban en los túneles de mantenimiento. Los dragones tenían que agacharse y a veces arrastrarse por espacios diseñados para especies más pequeñas, pero se movían con una gracia sorprendente. El rastreador de Ruby los guió a través de un laberinto de pasadizos, y la señal se hacía más fuerte con cada giro. Llegaron al hangar 94, una sección antigua de la estación que solía usarse para naves que no querían figurar en el registro oficial. Un pequeño mensajero. La nave permanecía en la plataforma, con los motores calentándose y la rampa de carga comenzando a cerrarse. A través de la abertura que se estrechaba, Ruby alcanzó a ver a su madre, inconsciente pero respirando, siendo llevada a bordo. Siodar se movía más rápido de lo que cabría esperar de un ser de su tamaño. Extendió las alas por completo, no para volar en la bahía presurizada, sino para intimidar. Su envergadura era de casi 9 metros, bloqueando las luces superiores y sumiendo toda la bahía en la sombra. Su rugido hizo temblar las paredes, un sonido que desencadenaba respuestas de miedo primigenias en todas las especies que lo oían. La rampa de carga se detuvo, para luego comenzar a descender de nuevo. 3 figuras emergieron. Ya no fingían ser trabajadores de mantenimiento, eran Kabari, una especie conocida por su tráfico de información y su total falta de escrúpulos. Su líder, distinguido por la interfaz neuronal que cubría la mitad de su cráneo, sostenía a Diana frente a él como un escudo. «Comandante Dragón», dijo el Kabari, con la voz modulada artificialmente a través de la interfaz. «No tenemos ningún problema contigo. Simplemente necesitamos información sobre por qué protegen a estos seres humanos. Nuestros clientes están muy interesados en comprender su singular inversión en su bienestar». «Tus clientes», dijo Siodar con voz peligrosamente baja. «Deberían haberme consultado directamente si tenían preguntas. Tomar lo que está bajo mi protección es un acto de guerra». Kabari rió, un sonido como de cristales rotos. «Guerra por 2 seres humanos. Ni siquiera tú arriesgarías ese tipo de conflicto por criaturas tan insignificantes».
Ruby salió de detrás de Korat antes de que nadie pudiera detenerla, y el colgante de escamas de dragón reflejó la intensa iluminación del hangar. No somos insignificantes, dijo, y su voz resonó en el espacio con sorprendente claridad. Mi mamá hace crecer plantas en el espacio. Ella ayuda a alimentar a 3 colonias. Y cuando sea mayor voy a ser navegante porque se me dan bien los patrones y las matemáticas. Eso no es insignificante. Eso es simplemente diferente a ti. El jefe de la caballería se concentró en ella, mientras su ojo artificial se ajustaba con dificultad. El niño tiene razón, dijo, aunque su tono sugería más diversión que acuerdo. Pero la importancia se mide en poder. Pequeño humano y tú no tienes ninguno. Ella tiene la mía, dijo Korat, y la temperatura en el hangar pareció bajar varios grados. Ese colgante que lleva no es solo protección. Por ley ancestral, esto convierte a su clan en aliado del dominio Draken. Un ataque contra ella o su madre es un ataque contra todos los dragones en 17 sistemas. ¿Está preparado su cliente para eso? La confianza de Kabari flaqueó visiblemente. El título de amigo del clan no era algo que los dragones otorgaran a la ligera. Implicaba obligaciones para ambas partes. Protección y lealtad que trascendían las fronteras entre especies. Que Korat lo invocara para un niño humano no tenía precedentes. ¿Reclamarías amigo del clan a un humano? Kabari preguntó, intentando claramente evaluar si se trataba de un farol. La respuesta de Korat fue lanzar un pequeño chorro de fuego lo suficientemente caliente como para derretir la cubierta cerca de los pies del Kabari. Ya lo tengo. La cuestión es si quieres poner a prueba las consecuencias de esa afirmación. Un largo momento de tensión se extendió por el muelle. Ruby contó 17 segundos. Su mente catalogaba automáticamente los detalles incluso en momentos de crisis. La forma en que Vernax había posicionado a los guerreros en cada salida. El sutil cambio en la postura del líder Kabari que sugería que estaba calculando probabilidades. El leve movimiento de los dedos de su madre indicaba que estaba recuperando la conciencia. Finalmente, el líder Kabari soltó a Diana, dejándola caer sobre la cubierta. Esto no justifica una guerra de clanes, dijo, retrocediendo hacia su barco. Pero nuestros clientes no olvidarán esto. Humanos bajo la protección de dragones. Sienta un precedente peligroso. Entonces que lo recuerden bien, respondió Korat. Y que recuerden que tengo muy buen oído y una excelente memoria para las voces. Si vuelvo a oír tu versión en circunstancias que me resulten desagradables, tendremos una conversación diferente, una que terminará con mucha más polémica. Los Kabari se retiraron a su barco sin decir una palabra más. En cuestión de instantes, el buque había abandonado el muelle y desaparecido entre el tráfico marítimo que rodeaba la estación. Solo entonces Ruby corrió hacia su madre, ayudándola a incorporarse mientras los dragones formaban un círculo protector a su alrededor. ¿Lo decías en serio? Diana le preguntó a Korat una vez que se hubo recuperado lo suficiente para hablar. Amigo del clan, eso no se puede retractar. Siodvar miró a Ruby, que aún llevaba el colgante, con su pequeña mano entrelazada con la de su madre. Tu hija acudió a mí 2 veces cuando necesitaba ayuda. En ambas ocasiones demostró una valentía que honraría a cualquier clan de dragones. El título se gana, no se regala. Regresaron a su hábitat bajo escolta completa. Dragones apostados en cada entrada a su sector. Fue una demostración de fuerza que causó conmoción en la población de la estación. La presencia de humanos bajo la protección de dragones era algo sin precedentes. Cambiaría el equilibrio de poder de maneras sutiles pero significativas. Esa noche, mientras estaban sentados en su sala de estar tratando de asimilar todo lo sucedido, Diana tomó una decisión. Tomó el colgante de escamas de dragón que Ruby llevaba al cuello y se lo colocó él mismo. Si vamos a ser amigos del clan de los dragones, dijo, probablemente deberíamos aprender qué significa eso. Un suave tintineo anunció la llegada de un visitante. La pantalla de seguridad mostraba al propio Korat,
quien de alguna manera había comprimido su enorme figura para caber en el pasillo. Diana abrió la puerta, sorprendida al encontrarse con el comandante Dragón haciendo una visita personal. Hay protocolos que observar, dijo sin preámbulos. Tradiciones y obligaciones que conlleva el estatus de amigo del clan. Necesitarás instrucciones. Sacó una tableta y se la entregó a Diana con sorprendente delicadeza. Aquí se encuentra la información básica. Vinax se encargará de proporcionar una educación más completa. Ruby lo miró, con la cabeza ladeada de esa manera. Eso significaba que estaba analizando algo. ¿Por qué nosotros? Ella preguntó. ¿En realidad? ¿Por qué? Debe haber miles de personas que necesitan protección. ¿Por qué hacernos amigos del clan? Korat permaneció en silencio durante un largo rato. Y cuando habló, su voz transmitía algo que Ruby no había oído antes. Quizás sea un recuerdo o un arrepentimiento. Hace muchos años, antes de ser comandante, tuve una hermana de nido. Sentía curiosidad por otras especies, siempre hacía preguntas, siempre ponía a prueba los límites. Le habrías caído bien, Ruby Sterling. Ella habría admirado tu valentía al venir a buscarme aquella primera noche. ¿Qué le pasó? Preguntó Ruby en voz baja. Murió protegiendo a alguien más débil que ella, respondió Siowar. Alguien a quien otros consideraban insignificante. Murió porque creía, como dijiste en ese hangar, que ser diferente no significa ser menos importante. Me convertí en comandante para asegurar que su sacrificio tuviera sentido, protegiéndote a ti y a tu madre. Honra su memoria. El peso de esta revelación se apoderó de la habitación. Diana extendió la mano, apenas rozando una de las garras de Korat, pero el gesto fue comprendido. Conexión entre especies, reconocimiento de una pérdida y un propósito compartidos. Aprenderemos los protocolos, prometió Diana. Honraremos el puesto que nos has otorgado. Siodhar asintió, preparándose para marcharse, pero se detuvo. Hay una cosa más, dijo, sacando otra caja más grande que la primera. Los amigos del clan intercambian regalos en el cambio de estación. Es tradición. Dentro de la caja había dos objetos. Para Diana, un dispositivo de almacenamiento de datos cristalino que contenía la base de datos botánica completa de 17 sistemas, información que impulsaría su investigación durante décadas. Para Ruby, un módulo de entrenamiento de navegación utilizado por los dragones jóvenes, con matemáticas avanzadas y reconocimiento de patrones que la desafiarían durante años. Gracias, dijo Diana, comprendiendo que aquellos no eran simples regalos, sino inversiones en su futuro, herramientas para ayudarlos a convertirse en algo más que humanos protegidos, valiosos aliados. Mientras Siodhar se marchaba, Ruby se quedó junto a la ventana, observando las luces de la estación centellear en la noche artificial. Mamá, dijo pensativa, creo que nuestras vidas van a ser muy diferentes ahora. Diana se unió a ella en la ventana. El colgante de escamas de dragón le daba calor contra la piel. Sí, asintió. Pero diferente no significa malo. A veces solo significa más grande. Durante las semanas siguientes, sus vidas se adaptaron a una nueva rutina. Ruby asistió a clases de navegación para dragones. Su pequeña figura se veía empequeñecida por sus compañeros, pero su mente seguía el ritmo de seres cuyos cerebros eran literalmente más grandes que todo su cuerpo. La investigación de Diana floreció con el acceso a la base de datos botánica. Su trabajo contribuyó a avances revolucionarios en la producción sostenible de alimentos para colonias de especies mixtas. Aprendieron los protocolos para ser amigos del clan, los saludos formales, las obligaciones estacionales, la compleja red de alianzas y rivalidades que regía la sociedad de los dragones. A veces era abrumador, pero tenían guías. Vernax demostró ser un maestro paciente. Incluso algunos de los dragones más jóvenes parecían disfrutar de tener amigos humanos del clan, una novedad que les otorgaba estatus entre sus pares. 6 meses después del segundo intento de secuestro, recibieron una invitación impresa en papel,
un lujo que denotaba la seriedad del evento. Siodhar organizaba una reunión para presentarlos formalmente a la Sociedad de Dragones como miembros del clan. Se celebraría en el borde de la nebulosa, el lugar donde todo había comenzado. Diana pasó días preparándose, aprendiendo las formas de tratamiento adecuadas para los diferentes rangos de dragones, memorizando los nombres y cargos de aquellos con quienes se encontrarían. Ruby practicó la danza de saludo formal, una serie de movimientos que lucían gráciles en los dragones, pero que requerían una ingeniosa adaptación a la fisiología humana. La noche de la reunión, el borde de la nebulosa se había transformado. La habitual mezcla caótica de especies había sido reemplazada por dragones con armaduras ceremoniales formales, sus escamas pulidas hasta brillar como espejos, runas que resplandecían con orgullo ancestral. Diana y Ruby entraron juntas, ataviadas con ropas que incorporaban escamas de dragón donadas por su clan, un símbolo visual de su estatus protegido. Korat se encontraba en el centro de la reunión. Con su armadura era más elaborado de lo que jamás habían visto. Siglos de historia grabados en metales preciosos en su pecho y alas. Al verlos, alzó un ala en señal de saludo formal, un gesto que todos los dragones presentes imitaron de inmediato. Les presento a Diana Sterling y Ruby Sterling, anunció, con voz que resonó en cada rincón del lugar. Amigas del clan ante el dominio Draken, bajo mi protección personal y merecedoras de todos los honores que conlleva su estatus. La aceptación formal duró 1 hora. Cada dragón de alto rango se presentó y ofreció un pequeño obsequio, generalmente información o la promesa de ayuda si fuera necesario. Ruby lo manejó con una gracia sorprendente. Su memoria para nombres y rangos impresionó incluso a los dragones ancianos, que inicialmente se habían mostrado escépticos ante la idea de tener amigos humanos del clan. Al terminar la ceremonia formal y volverse la reunión más informal, Ruby se encontró junto a Karat en la plataforma de observación que se había añadido al borde de la nebulosa para la ocasión. La estación Epsilon 9 se extendía bajo ellos. Una joya brillante en la oscuridad del espacio. ¿Te arrepientes?, preguntó Ruby, de habernos hecho amigos del clan. Debe haberte complicado las cosas. Korat reflexionó sobre la pregunta, sus ojos dorados reflejando las luces de abajo. Las complicaciones pueden ser valiosas, respondió. Nos obligan a pensar de forma diferente, a crecer más allá de lo que éramos. Tú y tu madre habéis aportado algo a nuestro clan que no sabíamos que nos faltaba. Un recordatorio de que la fuerza no se limita al fuego y las alas. ¿Qué es eso?, preguntó Ruby, señalando una nueva nave que atracaba en la estación. Su curiosidad natural ya había superado el momento filosófico. Una nave diplomática de la embajada terrana, respondió Korat con un tono divertido en la voz. Parece que la noticia de que los dragones tienen amigos en el clan humano ha llegado a la Tierra. ¿Quieren comprender qué significa esto para las relaciones entre humanos y dragones en el futuro? Los ojos de Ruby se abrieron de par en par. ¿Vamos a provocar un incidente diplomático? Posiblemente, admitió Korat. Pero a veces los incidentes conducen a la evolución. Nuestras especies han coexistido durante 200 años sin comprenderse realmente. Quizás sea hora de que eso cambie. Diana se unió a ellos en la cubierta de observación, tras haber terminado por fin una conversación con varios eruditos dragones interesados en su investigación botánica. El embajador Alguien de la Tierra quiere reunirse con nosotros mañana, les informó. Al parecer, somos los primeros humanos en alcanzar el estatus de amigos de un clan dragón. ¿Quieren saber cómo sucedió? Ruby y Diana intercambiaron miradas, recordando aquella noche aterradora en la que la desesperación había llevado a una niña de 7 años a entrar en un bar lleno de depredadores y tomar la armadura del ser más peligroso allí presente. Supongo que les diremos la verdad, dijo Ruby con un encogimiento de hombros que se estaba volviendo característico. A veces ser pequeño significa que tienes que ser valiente, y a veces ser valiente significa que la gente se da cuenta de que, después de todo, no eres tan pequeño. Korat emitió ese sonido retumbante que ahora reconocían como risa. Bien dicho,
Pequeño amigo del clan. Aunque creo que nunca fuiste realmente pequeño. Simplemente aún no les habías mostrado a todos lo grande que era tu espíritu. Mientras la reunión continuaba a su alrededor, tres figuras improbables se encontraban juntas en la plataforma de observación. Un comandante dragón que había aprendido que la protección podía significar más que la fuerza. Una madre humana que había descubierto que diferentes mundos podían convertirse en hogar. Y un niño cuyo coraje había construido un puente entre especies. Debajo de ellos, la estación Epsilon, la estación número 9, continuó su rotación. Un testimonio de la posibilidad de cooperación en una galaxia llena de diferencias. El colgante que Diana llevaba al cuello captó la luz, reflejando no solo el brillo de la estación, sino también la promesa de un futuro donde humanos y dragones podrían comprenderse como nunca antes. Todo porque una niña había tenido el valor de tomar la armadura de un dragón y exigir que le devolvieran a su madre. En los meses siguientes, su historia se extendió por los 17 sistemas. No como un relato de debilidad humana que necesitaba la protección de un dragón, sino como un ejemplo de coraje reconocido y honrado más allá de las fronteras de las especies. Otros clanes de dragones comenzaron a considerar sus propias políticas hacia los humanos. Otros humanos comenzaron a ver a los dragones como algo más que poderosos señores supremos a los que temer. Ruby continuó su entrenamiento de navegación, convirtiéndose finalmente en la primera humana en obtener la certificación de dragón en ctografía estelar. La investigación botánica de Diana, potenciada por el conocimiento de los dragones, condujo a innovaciones que alimentarían a miles de millones, pero esos eran logros para el futuro. Por ahora, eran simplemente amigos del clan, protegidos y protegiendo a su vez, prueba de que a veces el acto de coraje más pequeño puede cambiar el rumbo de toda una galaxia. Civilizaciones. Y en el borde de la nebulosa, donde su historia había comenzado, apareció una pequeña placa junto al reservado de la esquina, donde Siodar aún recibía a sus invitados. Decía simplemente, Ruby Sterling estuvo aquí y cambió la galaxia. Korath nunca comentó nada sobre la placa, pero quienes lo conocían bien notaron que siempre elegía sentarse donde pudiera verla. Un recordatorio de que el coraje se manifiesta de muchas maneras y surge de los lugares más inesperados. Y a veces, solo a veces, eso era precisamente lo que el universo necesitaba, el fin.